Hola, soy Efraín y te voy a acompañar durante toda la película, a menos que te aburras antes, para explicarte todas esas curiosidades y anécdotas sobre la producción. Tras La Sirenita Lesbiana, que fue la pionera en esto de meterme a versionar cuentos gamberramente, aquí vemos por primera vez el sello de cuentos clásicos pero no típicos de Efraín RS, que aunque solo con 2 títulos de momento, pretende ser una colección que vaya recogiendo más obras en el futuro. Aquí viene el que sería el primer gag de la película. Me encanta porque es un derramar neuronas nada más empezar, y es una premisa del tipo de humor que vamos a tener. ¿Vienes a jugar? ¿Puedo ir a jugar con ellos? ¿A mí qué me explicas? Ni que yo fuera tu madre. Me hace gracia pensar en la vida real lo ridículo que sería que un niño se le acerque a una mujer que no conoce y le pida permiso para ir a jugar con sus amigos. Esta mariposa no se puede decir que sea la mascota de la película, como por ejemplo podría ser Carioca en La Sirenita Lesbiana, pero es bastante icónica. Si fuera una mascota, desde luego es bastante seria porque no habla y aparece en momentos clave. De alguna manera nos acompaña como testimonio mudo de la vida de Rapunzel. Primero la vemos haciendo un recorrido a modo de traveling, que empieza en este curioso pueblo de casas en las alturas que estamos viendo realmente desde dentro de la casa de Emilia y su marido, solo que todavía no sabíamos que estábamos ahí dentro realmente. Es como si nos hiciera de guía para presentarnos todo el entorno en el que se va a suceder la historia. Este plano del marido de Emilia colocando el cuadro me parece revelador en más de un sentido. Primero porque lo vemos cómo limpia el polvo, lo cual refuerza al personaje el hecho de que es un poco calzonazos, cuando en la figura típica machista de toda la vida es el marido el que da órdenes a la mujer y la mujer es la que limpia, y aquí vemos que es al revés. Pero que además este rasgo se dé a conocer limpiando justamente ese cuadro tiene una razón, ya que la chica que aparece en ese cuadro no es otra que Rapunzel. No es nuestra Rapunzel Nabuncel, pero sí es Rapunzel. Concretamente la imagen que vemos en ese cuadro pertenece a un fotograma de mi primer intento de película sobre este mismo personaje. La película simplemente se llamaba Rapunzel, como el cuento, y data de 1999. Estuve durante un año para hacerla y fue toda una proeza porque solo tenía 13 años y estaba hecha de una manera muy rudimentaria, toda dibujada y coloreada a mano, con lápices de color y rotuladores. Conseguí llegar a la hora de metraje, pero claro, de una manera tediosa con este tipo de acabado. Aparte no tenía ningún programa de edición y la manera de simular el movimiento era grabando y cortando rápidamente cada uno de los dibujos, y el sonido que sonaba entre esas grabaciones quedaba entrecortado. Pero bueno, fue toda una proeza y un entrenamiento para aquella época, y ver cómo se le sacude el polvo a ese fotograma enmarcado es como una perfecta metáfora de que a lo que realmente le estoy quitando el polvo es aquella vieja historia para volver a contarla. Para inspirarme en el diseño del pueblo pensé simple y llanamente en la historia de Rapunzel. Rapunzel es una chica que está encerrada en una torre, ve todo el mundo desde una ventana que está en las alturas. Entonces de alguna manera eso me hizo pensar en un pueblo pues en las alturas, un pueblo en el que a poder ser nunca se ve al suelo. Obviamente hay suelo porque tienen que caminar por algún sitio, pero todo queda siempre tendido en las alturas, lo que hace imaginar que debe ser la vida muy curiosa en un lugar así. Para algunos de los decorados, en concreto los que parecen más rectos, más realistas y menos deformes, me inspiré en un pueblo catalán llamado Figaró. Y lo descubrí un día que iba hacia el mercado medieval de Vic, precisamente en compañía de Laura Martín, la voz de Charlotte, y también acompañado de Lorena Abad, una gran amiga, que ha hecho un par de cameos en esta película, dando la voz a la falsa madre que vemos al principio y también a una niña rubia que aparecerá más adelante. Está embarazada y viendo tus hortalizas le entró un enorme antojo de comer. Esto de los nabos ha dado mucho de qué hablar, algunos porque se han reído mucho y les ha encantado y otros para criticarlo, y realmente es que el tema de los nabos no es una invención mía, aparece en el cuento original. Obviamente no con la sorna y el doble sentido que le he dado yo, y de hecho le llaman rapónchigos, pero vaya, los rapónchigos son, como en esta misma película explico, un tipo de nabos, o sea que aparecen implícitos en la historia de Rapunzel. Mi idea inicial del personaje de Charlotte era mucho más sofisticado, una mujer muy serena, aunque luego fuese agresiva, y que nunca pierde la calma, salvo en contadas ocasiones que sería donde explotaría y nos haría gracia. El caso es que Laura era tan histriónica que era imposible dedicarle un personaje tan comedido a ella, así que al final el personaje acaba exaltándose mucho más de lo que tenía yo pensado en un inicio. Digo que no puedo permitir que si es niño lo tires a un pozo. Ahora que estáis viendo aquí al padre, esto de que sea de pelo pelirrojo y la mujer sea rubia
Pertenece a mi versión anterior, la que mencioné antes, de 1999. De esta fusión de colores me surgió precisamente la idea de hacer que Rapunzel fuese un poco pelirrojilla, como yo digo. Ahora voy a dejaros escuchar esta escena completa para comentarla después. ¿Pero tú para qué le dices dónde vivimos? ¿Estás tonto? ¿Qué querías que hiciera? Si no le prometía que le daba el bebé, me hubiera matado. No hubiera podido traerte los nabos. Y tú hubieras muerto. Y a su vez, el bebé que llevas dentro. Para eso se lo damos a la bruja y al menos nosotros dos nos salvamos la vida. Te estoy diciendo que no sé por qué le has dicho dónde vivimos. Que le tengamos que entregar el bebé me da igual. Que no escuchas. Pero ya te lo has acabado todo. Anda, cómete mi nabo. El del plato, mujer. Bueno, aquí comentar dos detalles de esta escena. El segundo detalle, que es el que acabamos de escuchar, el de comerse el nabo del marido, realmente ha quedado un poco malinterpretado. Mi idea inicial es que el marido le ofrecía a Emilia su rapónchigo utilizando la palabra nabo, y ante lo evidentemente mal que suena esta frase, Emilia le miraba mal. De ahí que el marido hiciera la corrección de el del plato, mujer. Pero para hacer aquello tenía que incluir más planos de ellos dos, y como ya llevaba varias semanas o puede que meses con la escena, porque la ves en un momento pero se tarda mucho en hacerla, decidí hacer un zoom out de la casa mientras íbamos escuchando los diálogos a medida que se alejaba. Al no ver lo que está ocurriendo en el interior me he dado cuenta de que la gente ha interpretado la escena como que estaba sucediendo algo mucho más porno, lo cual probablemente ha causado más gracia que mi idea original del gag. Aunque realmente de cara al rol dominante de Emilia no le pega mucho que el marido le pida algo así y ella se limite a hacerlo sin más. En el siguiente plano de la puerta, en el estante que aparece a la izquierda, hay un vibrador de manera un poco camuflada. Podría decirse que vuelve a formar parte de mi humor irreverente, pero en realidad nos está dando otro dato sobre esta pareja. Parece que a Emilia no le basta con su marido para darse placer sexual, o que se sirve ella sola para tenerlo. De hecho, otro refuerzo subliminal de lo dominante que es este personaje es el hecho de que ella sí tiene nombre, Emilia, y al marido no se le conoce, ya que él queda como relegado, no es el que lleva los pantalones en casa y ni siquiera se necesita saber qué nombre tiene. Sin olvidarnos aún todavía de la escena de antes, el otro detalle que quería comentar es cuando Emilia le dice: te estoy diciendo que no sé por qué le has dicho a la bruja dónde vivimos, que le tengamos que entregar a nuestro bebé me da igual. De nuevo, desde algo que no parece más que simple humor, estoy realmente tratando de dar otro detalle, y es el de que los padres son muy despreocupados. Supongo que hice esto para que Charlotte no pareciera tan mala después de todo, ya que ella sí que quiere darle un hogar al bebé y a los padres no les supone ningún esfuerzo deshacerse de ella. Claro que a la hora de entregarla me parecía coherente que mostrasen cierta reticencia a la hora de deshacerse de su criatura, pero vaya, cuando vemos también que se ponen a discutir con Charlotte sobre si sabe arreglarte de tés, volvemos a ver una vez más que no les preocupa excesivamente deshacerse de esa niña. Pues que nos lo hemos pensado y al final nos lo vamos a quedar. Pero es que vosotros no tenéis que pensaros nada. Hicimos un trato. Y esto no es la teletienda. Pero es que hemos tenido un varón y tú lo que querías era una niña. No me importa lo que sea. Me debéis un bebé y pienso cobrármelo. Pero serás embustero. Este niño es una niña. ¿Creías que conseguirías faltar a tu palabra con una mentira? ¡Ja! ¿Lo ves? Te dije que no le tendríamos que haber puesto el lazo rosa. En el momento de escribir el diálogo sobre el lazo rosa tenía claro el gag que quería transmitir, pero no la frase exacta para hacerlo. Tiempo después pensé que habría sido más correcto decir: te dije que tendríamos que haberle puesto el lazo azul, ya que de ese modo se refuerza la idea de que lo que delata que es una niña no es el hecho de llevar un lazo, sino de que ese lazo sea de color rosa en vez de color azul. Por supuesto, ya ni entramos en lo revelador que resulta el hecho de que se le vean los genitales a la niña. Aquí vemos un acto de benevolencia por parte de Charlotte, bueno, un acto de benevolencia muy en su estilo, al quitarles la memoria a los padres para que no sientan el dolor de la pérdida. Es una apreciación más para ver que este personaje realmente no es tan malo, al menos a su manera. Volveréis a tener hijos. Y nunca recordaréis el dolor de haber perdido a este bebé. Bueno, eso sí, su pérdida os ha afectado mínimamente. En unos momentos veréis a la segunda suicida de la película. Bueno, esta más bien se resbala, y se ve que tiene una cabra muy leal que la sigue. Si os fijáis, se resbala cuando va al buzón, que está lleno de cartas, porque nadie ha conseguido, al igual que esta chica, coger ninguna, ya que todo el mundo se resbala como ella. Y si alguien se pregunta cómo el cartero sí que consigue meter las cartas ahí, acordaos de estos dos señores que hemos visto antes en una especie de barca voladora. Parece ser que estos son los carteros de este pueblo. Recuperamos contacto con la mariposa, que ya estaba desaparecida,
y es como si de alguna manera nos hubiera estado dejando ver todo el desarrollo de la historia y ahora vuelve a conducirnos a otro lugar para seguir contándonos la continuación de la historia. Esta escena, aunque un poco lenta y con no tantos elementos en lo que es el paisaje, realmente me parece muy elaborada en comparación de mi producción anterior, La Sirenita Lesbiana. Es todo un despliegue visual, ya que La Sirenita Lesbiana se limitaba a mostrar las cosas que necesitaba explicar la historia y no se recreaba demasiado con detalles visuales. Este plano en ese sentido es un regalo, no aporta nada a la historia y de paso sirve un poco como descanso después de tanto diálogo humorístico para ofrecernos también un poco de música y de alguna manera advertirnos de que la película no va a ser todo el rato un toma y daca de frases graciosas, sino que va a haber un poco de reflexión musical, vamos a llamarle. ¿Por qué tras crear al hombre, Dios hizo a la mujer? Respuesta 1. Para que tuviera a alguien con quien jugar al parchís. Respuesta... Mi idea inicial era hacer como en el cuento, que Rapunzel estuviera en su torre desde toda la vida, prácticamente sin saber lo que es pisar el suelo de algo que no sea la torre, y sin tener más contacto social que con la mujer que la tiene encerrada. El caso es que, y aunque es una obra bastante irrealista, siempre busco de alguna manera la coherencia en los sucesos, y me parecía recomendable para el personaje que albergase un recuerdo, por corto que fuera, de haber tenido contacto con el mundo exterior, de haber puesto sus pies sobre la hierba y no solo sobre un suelo hecho de ladrillo, de haber hablado con otra gente que no fuese ella misma y Charlotte. Por eso decidí meter a estas niñas que representan el mundo exterior, lo cual justifica que Rapunzel, al tener ese recuerdo, desee salir afuera, porque sabe que la torre no es todo lo que existe en el mundo. De otra manera, una persona que crece en esa cautividad probablemente no tendría la necesidad de entender siquiera que hay algo más allá, y mucho menos de salir a buscarlo. ¿Bajas a jugar? No puedo salir, tengo el pelo castigado. Está mal reírse de los chistes de uno mismo, pero la verdad es que ese chiste me encanta. Bueno, comentando lo anterior, se me ha pasado una escena que también quería comentar, que es en la que Charlotte empieza a soltar tacos a diestro y siniestro. He podido comprobar que es una escena que al público le hace bastante gracia, pero la escena, más allá de hacer gracia, quiere hacer una crítica. En este caso, la de esos padres que no acaban de poder conectar con sus hijos y se piensan que los amigos de sus hijos, su entorno o cualquier otro elemento externo que los rodea pueda estar siendo la mala influencia que ha hecho que sus hijos se estén comportando como a ellos no les gustaría que se comportasen, antes de llegar a pensar jamás en la posibilidad de que son los propios padres los que están ejerciendo esa mala influencia al no saber educar bien a sus hijos. Es una manera de delegar la culpa al mundo exterior en vez de asumir la verdadera responsabilidad de educar bien a un niño. Y la verdad es que este es un tema que me quema bastante, porque, por ejemplo, en comentarios en internet, hablando sobre Rapunzel Nabuncel, he leído el comentario de algún padre escandalizado que comentaba: me he encontrado a mi hija de 5 años viendo este vídeo que es horrible. Y lo típico, el que ha hecho esto está fatal, no piensa en los niños, yo qué sé, un montón de burradas. Y luego incluso pedía que por favor se retirase ese vídeo de la red. Y lo gracioso de esto es que yo, que no tengo hijos, se supone que soy quien tiene que pensar en los niños, y en cambio el padre que dice esto puede dejar a su hijo de 5 años, por Dios, navegando solo en internet sin ningún tipo de supervisión adulta en un lugar donde puede encontrar pornografía, violencia, de todo. Pero bueno, volvemos a la película, que ya me he ido bastante del tema. Antes hemos visto, se va a convertir en una mala costumbre esto de comentar con retraso. Hemos visto lo de las cebollas mágicas. Esto era de nuevo otra vez en un intento de buscar la lógica en una historia que no necesita ninguna lógica por el tipo de humor que tiene, pero bueno. Las cebollas mágicas era pues eso, para acelerar el crecimiento de un pelo que a mí me parece que por mucho que no lo hayas cortado en tu vida, no crece tanto. Así que ahí queda ese detalle. Sueño con el sol, sueño con...
haberme matado. Esta es mi segunda parodia a los personajes animados que se echan a cantar de repente. La primera vez se pudo ver en La Sirenita Lesbiana, que la almeja carioca se pone a cantar para aconsejar a la sirenita lésbica y esta se marcha mientras ella aún está cantando. Y ahora lo vemos aquí en un gag muy gráfico que la verdad es que yo siempre he querido ver en una película. Rapunzel Rapunzel es un musical también, hay varias canciones y está claro que parodia un poco el cine musical familiar, como por ejemplo el de las películas Disney, que son las más conocidas. Y parece que haciendo esto me esté quejando de que se pongan a cantar en este tipo de películas. Y para nada, porque a mí las canciones, bueno, la música me encanta, o sea que si un personaje canta es genial. El problema es que a veces hay canciones en según qué producciones que no tienen nada de musicalidad, que parece que están metidas con calzador, o que el personaje echa a cantar de repente sin que estés tú muy predispuesto para ello. Y a la que empieza a cantar te entra una pereza terrible y te dan ganas de eso, de tirarle una bota al personaje y que se calle. Este plano es uno de los más representativos del príncipe, ya que fue uno de los primeros planos que dibujé para el personaje y lo publicité bastante. El aspecto físico del príncipe es una curiosidad también bastante comentada. Yo creo que el 95% del público, ya fueran seguidores o amigos, me han dicho que el príncipe o se parecía mucho a mí o directamente se notaba que me había querido dibujar a mí mismo. Lo curioso es que sí que soy lo bastante egocéntrico como para querer meterme a mí mismo en la obra y no sería la primera vez que lo hago. Lo hice con el protagonista de mi primera historia, La otra cara de la verdad, también con un personaje coral en Relaciones textuales y sí, en algunos títulos más. Pero curiosamente con Eivano no tenía esta intención para nada. De hecho, tanto es así que me inspiré en un actor y cuando a un amigo le enseñé la foto de ese actor, me dijo, es curioso porque efectivamente el personaje se parece a ese chico, pero también se parece a ti, y en cambio tú no te pareces a ese chico, así que supongo que hice un híbrido entre ambos al final. Aquí estamos ante una de las escenas más ambiciosas de toda la película. Tardé no sé cuántos meses en animar solo este minuto, un tiempo que podría haber dedicado a avanzar más cosas de la película. Pero quería recrearme mucho en que bueno, tuviera, dado a las limitaciones del cine independiente, que esta película al menos pudiera disfrutar de tener una escena en una calidad mínimamente cercana a la que tendría una película de animación realizada por una empresa de miles de trabajadores. También me parecía muy importante que fuera en esta escena, dado a que es muy emblemático el momento en el que Rapunzel tira su trenza para que suba la bruja, pero es que además en este caso es la primera vez que la bruja sube siendo vista por el príncipe. Además también es la primera vez que vemos a Rapunzel con su vestido oficial, vamos a decir, su vestido de color azul, que es el que aparece en la portada y en toda la promoción. Aún así, si os fijáis, a Rapunzel realmente no se le ve la cara claramente. Cuando ha tirado la trenza hay un plano de ella con un juego de luces donde se la ve un poco en penumbra, pero no se la ve claramente, y ahora mismo en esta escena no se la está viendo, se la ve de espaldas, se le ven los brazos, pero no se la ve a ella directamente. Y la idea de esto era crear un poco de expectación, por decirlo de alguna manera, ya que todos sabemos cómo es su cara, sabemos cómo es el diseño del personaje adulto, ni que solo sea por haberlo visto en la portada, pero en la película es la primera vez que la vemos ya vestida así, que la vemos hablando e interactuando de esta manera.